Saludos cordiales. Estamos con un nuevo programa, Camino de Santidad. Este programa tiene por objetivo hacer conocer la vida del siervo de Dios, el sacerdote paraguayo, Padre Julio César Duarte Hortellado, que está en un proceso de beatificación. Damos gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad, por bendecirnos con abundancia para poder llevar adelante esta nueva programación. Pedimos la iluminación del Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que este programa pueda llegar al corazón de muchos compatriotas y para que todos puedan conocer la vida santa del siervo de Dios, el Padre Julio César. También pedimos a la Santísima Virgen María que nos bendiga, que bendiga a todas las familias del Paraguay, que nos cubra con su manto celestial, y al siervo de Dios, al Padre Julio César, que interceda por esta programación. Vamos a dar inicio con esta oración a través del cual pedimos por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Hortellado, el siervo de Dios. Oración. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en el programa pasado estuvimos mencionando algunos de los favores recibidos por las personas que han recurrido a la intercesión del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Hortellado. Y hoy vamos a continuar con estos testimonios que sirven para aumentar nuestra fe en Dios y para tener también una confianza en la generosidad del Padre Julio César, que sigue unido a su pueblo, a su feligresía, que sigue espiritualmente presente en cada comunidad que ha construido, principalmente en el departamento de Paraguarí y también en otras localidades del Paraguay. Y hoy queremos que este testimonio de vida del Padre Julio nos ayude a todos los paraguayos y paraguayas a renovar nuestra espiritualidad y a tener mayor fe en nuestro Creador. Y bueno, vamos entonces a estos testimonios que son muy importantes y muy útiles, evidentemente. Los que le conocían al Padre Julio daban testimonio de la bondad y de la humildad del Padre Julio. Un farmacéutico vecino y amigo del Padre Julio dijo: el Padre Julio consideraba la pobreza como una dignidad, como una honra muy grande. Por eso, para él consistía un título de gloria hacerse voluntariamente pobre. Llevaba habitualmente un largo cordón hecho de cuero duro con enormes nudos alrededor de la cintura, debajo de la ropa. Era algo más que el cordón de San Francisco. Qué importante, qué interesante este testimonio de este farmacéutico, amigo del Padre Julio César, que nos ilustra que al Padre Julio la pobreza era como algo muy digno. Para él constituía una gran honra. Por eso el Padre Julio llevaba una vida
de pobreza, espiritualmente rico, pero materialmente pobre. Pero él optaba voluntariamente por esa pobreza. Entonces él nos ha dejado ese testimonio de humildad, de sencillez, de entrega y de generosidad en su vida sacerdotal, compartiendo con los más pobres, con los más humildes, con los más necesitados. Y ese testimonio de vida es lo que nos motiva a nosotros, que le vamos conociendo de a poco a través de estos testimonios, para confiar en la bondad de su intercesión, en la generosidad del Todopoderoso que Él ha demostrado a su feligresía, a su comunidad, a través de este compartir con esta vida de sencillez y de dignidad. Por eso, a través de este programa, queremos pedirle a ustedes, queridos cristianos, católicos, para que pidan la intercesión del Padre Julio César Duarte Ortellado, el siervo de Dios, en las necesidades espirituales, corporales, que requieran en su día diario. Bueno, estamos llegando a nuestro primer bloque y en el segundo bloque vamos a seguir leyendo más testimonios acerca de la vida del Padre Julio César Duarte Ortellado. Cualquier meditación u oración privada es de poco mérito ante Dios en comparación con el rezo del oficio divino. El Padre Óscar González nos acompaña todos los días desde las 7 de la mañana a compartir un oficio divino a través de Ñande Yarañe TV, primer canal católico del país. Muy bien, estamos de vuelta para seguir hablando de la vida de este santo sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortellado. Y acá vamos a hablar sobre una historia muy comentada del temor que unos lugareños tenían de Ubicuí sobre la posibilidad del desprendimiento o hundimiento de un cerro. Y vamos a leer este testimonio de uno de los vecinos de Ubicuí. Testimonio de la señora Marucha Alvarenga, del pueblo de Ubicuí, la vida del reverendo Padre Julio César Duarte Ortellado, cura párroco de Ubicuí. Dice así: el Padre Julio era un hombre de mucha oración. Un día vinieron unas personas que vivían en la cercanía del cerro Tatucuá de Ubicuí a decirle al Padre Julio que el cerro Tatucuá se va a hundir porque se formó una grieta muy profunda en el medio.
Ellos estaban con mucho miedo de que algo grave iba a ocurrir si se hundía o se derrumbaba, pues estaban en peligro sus hogares y sus animales. El padre Julio, al escuchar lo que dijeron estas buenas gentes, les acompañó inmediatamente hasta el lugar. Él iba meditando y en oración llegó frente al cerro, se arrodilló y comenzó a orar juntamente con las personas que lo acompañaban. Luego él siguió orando solo. Bendijo el lugar con el nombre de Cerro San José. Le cambió el nombre. De nombre Cerro Tatucuá. Él bendijo ese cerro con un nuevo nombre y le puso el nombre de Cerro San José. Al llegar al pueblo hizo una gran cruz de madera para llevar y ubicar en la parte más alta del cerro. Llevó en procesión, le acompañaron varias personas rezando el Santo Rosario. Él mismo llevó la cruz sobre su hombro, turnándose con otros hombres. Así llegaron hasta el cerro. El padre Julio, junto con otro hombre, alzó la cruz en la cima del cerro y lo dejó allí clavado. Él dijo bromeando: el que llega a subir hasta la cruz ya tiene ganada su salvación, porque fue muy difícil llegar hasta allí. Las buenas gentes, recordando lo que dijo el padre Julio sobre la salvación, o por la misma devoción que profesan a la cruz, y en vista al que el cerro no se derrumbó ni se hundió, siempre sigue en igual posición. Desde hace varios años van a rezar allí. Pasaron los años y la cruz se cayó en pedazos. Los lugareños hicieron otra cruz en el mismo lugar que el anterior. Ya no la llevaron en procesión. Siempre llegan personas a rezar frente a la cruz como lo hacían antes cuando vivía el padre Julio. Este es un testimonio de la señora Marucha Alvarenga del 4 de julio del año 1999, que está escrito en este libro que lo escribió, valga la redundancia, el padre Carlos Ey y el monseñor José León Mercado, sobre la vida del padre Julio César Duarte Hortellado. Qué lindo este testimonio. Es una devoción popular, como el padre escuchó, pero de manera rápida, el clamor de esa población que tenía miedo de que se hundiera ese cerro, y llegaron juntos hasta la cima del cerro. Nosotros nos estamos justamente proponiendo que acá con la gente del canal y con algunos amigos y vecinos del lugar, llegar hasta la cima del cerro San José. Bueno, queremos tener la experiencia, queremos vivir la experiencia que vivió el padre Julio al subir hasta la punta del cerro San José. Vamos a pedir al padre Julio César en su momento que nos dé esa fuerza y esa humildad necesaria para que a través de la misericordia de Dios podamos subir hasta la cima de este cerro y vivir esa experiencia espiritual hermosa que ha vivido el padre Julio junto a esa comunidad que ha confiado en su oración y en su intercesión. Bueno, seguimos con los testimonios que tenemos acá escrito. Acá nos hablan de que los domésticos declaraban que más de una vez le vieron acostarse al padre Julio durante la noche sobre una tabla delgada y dura. Evidentemente le servía más bien de mortificación. Acá estamos viendo la vida de entrega y de austeridad y de sacrificio también del padre Julio César, que él mismo renunciaba a la comodidad y él mismo, le imponía una mortificación a su propio cuerpo. Los lugareños de Ubicuí dijeron:
Cuando le tomaba la noche en la casa ajena, el padre Julio elegía un rústico banco de madera, llamado en guaraní apicá, rechazando la cama que los dueños le ofrecían para dormir. Como cena, apenas aceptaba un vaso de leche o un pedazo de chipita. En pleno invierno, y a veces durante la noche más fría, hacía uso de un catre pelado, cubierto con un jergón. Él decía: existen muchos pobres que pasan la noche invernal en peores condiciones y gozan de perfecta salud. ¿Por qué yo no he de vivir como viven ellos? Este es el testimonio de la entrega, del sacrificio del padre Julio César Duarte Hortellado, que nos motiva realmente para confiar en su intercesión, en su generosidad. Por eso hoy estamos a través de este programa difundiendo esta vida santa de este compatriota ejemplar sacerdote que está camino a los altares. Bueno, estamos llegando al final de este segundo bloque y en el próximo vamos a seguir hablando de los testimonios de la gente acerca de la vida del padre Julio César Duarte Hortellado. En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.coop.py. Todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Tiempo de dar y tiempo de recibir. Tiempo de perdonar y tiempo de recibir perdón. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y con Sandra Riera, de martes a jueves a las 21 horas, tendremos un tiempo con Dios a través de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Estamos de vuelta para seguir hablando de la vida del siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Hortellado, camino a los altares de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a ir con los testimonios. Y acá la señora María Luisa de Marecos, vecina de Cordillerita, nos hace una narración de cómo fue la muerte del padre Julio César. Dijo la señora María Luisa de Marecos que el padre Julio, 2 meses antes de su fallecimiento, anunciaba el día y la hora de su muerte. Escuchen esta parte. El padre Julio César, 2 meses antes de su fallecimiento, ya anunciaba el día y la hora de su muerte. Y así fue. Su muerte fue sin agitación ni sacudimiento. Sin violencia alguna, entregó su alma al Creador. Murió santamente, así como vivía con todos los signos de la predestinación. El padre Villarreal no se separaba de su lado. Rezaba las preces de la recomendación del alma. Y justamente al llegar a aquella parte de la oración que dice: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, expiró el padre Julio César. Él fue realmente la luz del mundo y la sal de la tierra. La noticia del luctuoso suceso arrancó lágrimas y sembró desolación por todas partes. En aquel entonces, una interminable muchedumbre desfiló en su presencia para besar sus manos y para asociarse a su legítimo triunfo. Esta vez, todo un pueblo cae bañado en lágrimas, lamentando su partida sin retorno. Bueno, esto nos relata esta señora el sentimiento, el dolor, la congoja, el llanto de toda una comunidad al producirse la muerte del padre Julio César, que era evidentemente un sacerdote muy querido y muy amado por su comunidad. Pero, como dice en la Biblia, que siempre la semilla tiene que caer en el surco, tiene que morir para poder dar sus frutos. Y esa semilla que expiró en aquel momento, el padre Julio César hoy está dando muchos frutos de espiritualidad en el departamento de Paraguarí fundamentalmente, y esperamos también que dé muchos frutos de santidad y de renovación espiritual en toda la República del Paraguay. Seguimos con nuestro testimonio. Testimonio de la señora Dora Safi de Chávez, del pueblo de Becuí, conocido como Quiquila, la señora Quiquila, popularmente. La señora Quiquila Safi de Chávez dio su testimonio diciendo que sucedió algo sorprendente el día en que llegaron los restos del padre Julio de la casa parroquial al templo. Muchas personas los acompañaban. Entre ellos estuve yo y vi que en el transcurso del camino del cajón que llevaba el cuerpo del padre Julio se desprendían luces. Todos los presentes lo vieron y se asombraron. Estas luces se vieron hasta entrar en la iglesia. El padre Julio es un verdadero santo, dijeron entre sollozos
los acompañantes. Hasta ahora lo recuerdo con amor, nunca lo olvidaré. Siempre voy a elevar mi oración frente a Él en la iglesia donde descansa en paz, donde descansa en la paz del Señor. Era un hombre de mucho sacrificio y de ayuno. No vivió para Él, vivió para Dios y para su pueblo. Que el Todopoderoso lo tenga en su reino. Qué lindo testimonio de los vecinos de Ibicuí, que lo recuerdan así con tanto cariño, lo siguen recordando, las personas que lo conocieron y que llevaron esta experiencia hermosa con él. Nos relata y nos fortalece realmente y nos anima para seguir también nosotros confiando en la intercesión fundamentalmente del Padre Julio César Duarte Ortellado. Llegamos al final de otra programación. Damos gracias a Dios, a la Santísima Virgen María y al Padre Julio César por ayudarnos con su bendición y con su intercesión para poder concluir con un nuevo programa, Camino de Santidad. Hasta el próximo programa, si así Dios lo permite.